Don Pablo, sabemos que este templo donde estamos, la iglesia Templo Bíblico Central, fue la primera iglesia que se fundó en Puerto Plata. ¿Cuál fue la próxima luego de esta? Sí, la de General Gregorio Luperón, a donde está el hermano Augusto de los Santos y está este servidor. Cuéntenos cómo fue los inicios de la obra. En los inicios de la obra había una escuela bíblica en el Ensanche Dubó. Ensanche Dubó es un barrio cerca, vecino de ahí. Aquel no existía, a donde está la iglesia no existía. Solamente el Ensanche Dubó, los callejones. Había una escuela bíblica ahí y se daba clase bíblica los domingos. ¿Quién daba esa clase bíblica? Esa clase bíblica yo la di varias veces, pero hay otros que la dieron. Don Carlos era el último, porque hubo un tiempo cuando Federico Hollinger, que era mi compañero, hubo un tiempo cuando nadie estaba libre para hacerlo, y él y yo nos trasladamos en una bicicleta allá a los callejones a las 2. Y teníamos la clase bíblica a las 2. Los domingos. De ahí sí, de ahí veníamos a las 3 aquí a la iglesia central. Y teníamos la clase en la iglesia central. Y de ahí íbamos a las 4 a Los Cojos, allá a otro barrio. Y teníamos 3 clases entre los dos. Entre los dos esa vez, una vez. Pero hubo otra vez en que ya había hermanos ya fijos ahí, como don Carlos Suero, que después se fue a los Estados Unidos. Entonces había una clase bíblica ahí, en ese sitio, una casa alquilada, y había una clase bíblica. Cuando Mitterrand fundó la iglesia, él tenía en todos los barrios una casa alquilada. Y en esa casa alquilada él mandaba 2 hombres o mujeres todos los domingos, toda la semana, para dar esa escuela bíblica. Quiere decir que ese testimonio desde las generaciones pequeñas era visto y oído por la gente de la ciudad de Puerto Plata. Fueron creciendo. Aquellos enemigos se fueron muriendo. Enemigos del cristianismo se fueron muriendo y subió esta generación de que desde pequeño estaba oyendo eso. Le daba a cada maestro un paquete de 5 centavos y para repartirle al que cumplía los 5 o los 4 domingos del mes. Le daba ese premio. Ahí venían la mamá y el papá el día del manejo a buscarlo ellos. El papá y la mamá le quitaban 3, ellos le dejaban 2. 5 centavos por alumno. Es decir, por cada persona de lo que cumplía todo. Y estaban esa gente ahí, compadre, y ese día oían la palabra, también le predicábamos y oían la palabra. Bueno, entonces, habíamos hablado en la iglesia, la reunión de los ancianos mencionaba de que iba a llegar, y el mismo Mitterrand, el tiempo cuando aquí no solo habría una sola iglesia, sino que la ciudad iba a extenderse, que ya habría que hacer más congregaciones. Entonces yo siempre tenía eso presente y me acordaba de eso. Y entonces yo reuní a todos los ancianos, invité a todos los ancianos que se reunieran, que yo quería hablar con ellos. Y ahí estaba Mitterrand. Mitterrand acababa de regresar de afuera, estaba en unas vacaciones. En esas vacaciones ya yo me quedaba como sustituyéndolo a él, como si fuera el misionero, el pastor. Yo me quedaba y los hermanos me aceptaban. Entonces, cuando él vino, que tomó su mando, el mando, entonces yo reuní a todos los ancianos y le dije que creía que había llegado el momento cuando ya debíamos multiplicar las congregaciones, que en cada barrio haya una congregación, porque la ciudad se está extendiendo. La ciudad se está extendiendo y hay algunos que son miembros de la iglesia que le queda bien lejos. A veces cuando llueve tienen que traer 2 pares de zapatos. Y yo era uno de esos. 2 pares de zapatos, uno para quitárselo en una casa de confianza y el otro que era enlodado, dejarlo por ahí para venir a la iglesia. Con los zapatos limpios. Con los zapatos limpios. Y con peine y tenía con un espejo y cosas, y arreglarlo porque que veníamos de lodo, era lodo. Que las calles eran enlodadas. Bueno, entonces estaban lejos ya algunos hermanos y otros que inconversos que lo invitaban que no venían porque eran lejos. Y si venían una vez no volvían más.
Entonces le dijimos eso, ya es hora de que nosotros estemos cerca de todo el mundo en cada barrio. Y le dice mi Terry, ¿eso es verdad? Me dijo mi Terry, ¿eso es verdad? Sí. Yo creo que sí, que ha llegado el momento que debemos multiplicarnos. Entonces digo, bueno, y yo dice, ¿y dónde usted ha pensado comenzar? Digo, he pensado en el ensanche Dubó. ¿Qué? Está bien, ¿qué dicen ustedes? Y todos le dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Y bueno, ¿ustedes dicen que sí? Ok, pues yo no tengo dinero y hay que pintar la casa alquilada. Yo no tengo dinero y no hay púlpito. Hay que buscar un púlpito. No tengo dinero y falta la luz eléctrica que no se ha instalado. No tengo dinero y hay un pozo de agua que se llena de agua en el patio de la casa. Hay que rellenarlo. Y adelante hay que ponerle escalones, porque era piedra, para subir los muchachos. Hay que arreglar eso. Entonces dijo mi Terry, sí, como esa es una obra, que es una extensión de aquí. Y yo le dije, yo le estoy diciendo esto sin hacer nada, porque él me preguntó, ¿y cuánto van con usted? No, yo no le he dicho a nadie. Y no he hecho nada a nadie, porque yo estoy esperando lo de ustedes. Si ustedes me dicen que sí, comenzamos. Si ustedes me dicen que no, ya se acabó. Entonces me dijeron que sí. Pues entonces ustedes tienen que darme todas esas cosas. Entonces dice, vamos a hablar con la congregación. Mi Terry le presentó a la congregación eso que yo le dije. Y dice, habló con todos nosotros y todos nosotros estamos de acuerdo que sí. ¿Qué dicen ustedes? Y ellos dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Y que íbamos a comenzar. Mi Terry me dio dinero para pintar la casa y arreglar la cosa. Y él fue el que sacó el primer contador de esa iglesia. El nombre de él estaba ahí. Nosotros lo cambiamos después que nos pasamos allá y que ya estaba enfermo. Pero el nombre de él era que estaba ahí. Entonces, ¿en qué año comenzaron oficialmente en el ensanche Dubó? 1968. En una casa alquilada. En el ensanche Dubó. ¿Y qué se hacía ahí, además de la escuela dominical? No, nada. Una casa alquilada para nosotros, se hacía escuela bíblica. Escuela bíblica. Sí. Entonces nosotros comenzamos a dar los cultos de miércoles estudio, viernes oración, igual que aquí, y los domingos la comunión. Entonces algunos hermanos, sin invitarle, fueron a acompañarme. Y el hermano Augusto de los Santos me dijo, yo me voy con usted. Porque él es como estoy oyendo mi predio, oyéndome. Entonces dice, yo quiero siempre estar a su lado. Nunca se ha apartado de él. Yo creo que gran parte del progreso del adelanto se debe al esfuerzo de ese hombre, porque ese hombre es incansable, predicando personalmente, visitando y hablándole a la gente, y él ama de verdad la obra del Señor. Entonces, por estar ese hombre ahí, era que yo podía moverme y visitar los diferentes lugares en el país. Porque a Santiago yo iba cada 3 meses, pero a la capital cada rato, porque eran muchas iglesias. Sí. En muchas iglesias yo iba a un lugar y ya hay otra que quería que en la próxima yo fuera. De esa manera. Entonces, 1968 comienza ¿En qué mes? La capilla. ¿Recuerda el mes? Yo no sé si Augusto lo recuerda. No, el Gregorio Luperón sí, pero aquí no. Entonces, ahí comenzamos. Ahí estaban en el ensanche Dubó. En el ensanche Dubó. ¿Cuántos años duraron Algunos ahí? hermanos se unieron y que me dijeron, algunos líderes de la iglesia dijeron, me voy con usted. Porque nosotros queremos ver cómo usted va a hacer la cosa, para después nosotros arrancar en los otros barrios. Así fue. Y fueron, estaban ahí, estaba Emilio Rivera, Mimito, estaba Luis Álvarez, estaba don Ignacio La Antigua, y estaban esos hermanos que me acompañaron, y estaban siempre en los cultos y en todas las reuniones estaban ellos, y cuando celebramos la primera vez la comunión, ellos estaban ahí. Yo lo tengo en la lista, y todos los que estaban en la primera comunión, ahí estaban ellos. Entonces después Luis arrancó en el barrio Invi, comenzó el barrio Invi. Entonces Emilio arrancó también la otra, que es la capilla bíblica,
y don Ignacio con él. Roberto Santana Abreu estaba junto con ellos, con Emilio y con Ignacio, el que iba todos los meses, los años a Santiago. Ese fue otro de los que iba, de lo que fue también conmigo. Me contó Rafael Peniche que don Roberto Santana por 47 años fue el predicador del aniversario en Santiago, que en enero iba todos los años. ¿Usted recuerda esa época? Sí, como no. Cuando yo comencé a ir a Santiago, yo me encontré con eso. Sí. Que él tenía todos los años ese compromiso. Él lo tenía. Entonces, a mí me invitaron los ancianos cada 3 meses. Cada 3 meses ya yo tenía un turno de 3 días a la semana. La iglesia estaba en la calle España. España, Salvador Cocurul. Con Salvador Cocurul. Entonces después se trasladó ahí. A Sabica, donde se encuentra ahora. Sí, ahí es. Entonces yo, durante muchos años, pues yo pasé también, muchos años, cada 3 meses lo visitaba, cada 3 meses. Y don Roberto siempre, todos los años era él. Estuvimos juntos, fue primer predicador que yo. Y hombre de Dios, pero no dedicado por completo, sino que tenía su trabajo y su negocio, pero él admiraba a lo que se dedicaba. Él me quería mucho. Con él yo podía hacer una historia, porque por él yo tengo una casa propia, por él y el otro Roberto, los dos Robertos. Él me quería muchísimo. Sí, bueno, entonces comenzamos en el 38 con una campaña evangelística, invitando a la gente de por ahí. Se convirtieron algunos. Ahí se convirtió la mamá de la esposa de Domingo Ceballos. El primer bautismo lo hicimos en el mar del Océano Atlántico, porque no teníamos bautisterio ni nada. Ahí lo hicimos, ahí se bautizó esa señora. Ahí se bautizó Eva, la esposa de Zaqueo, que ella era, pero él no. Sí, ella no era. Pero ahí fue que se convirtió. Okay. Ahí. Entonces, Sila, que estaba solamente rociada, se bautizó. Yo creo que ella fue en el río de San Marcos, que lo hicimos. Bueno, se bautizaron varios se convirtieron del vecindario. Sí. Algunos permanecieron, otros se murieron, están en el cielo. Bueno, ahí fue que comenzó la cosa. Entonces llegó el momento cuando no cabíamos. La casa resultó pequeña. Y cuando hacíamos una reunión especial, todos los que eran convertidos teníamos que salir afuera. Que yo lo invitaba, yo le decía, todos los que son convertidos para afuera. Y le decía, por convertidos, ustedes van para afuera. Para darle la oportunidad a los otros que entran. Y así se celebraban los cultos. Bueno, ya estábamos así, con el espacio estrecho. Y un hermano de aquí, jugador de béisbol, famoso jugador, que se convirtió y que vivía en los Estados Unidos, él me escribió diciéndome que había oído que yo tenía esa iglesia y que yo queríamos construir una iglesia. Okay. Él había oído eso. Entonces, cuando yo le dije que sí, que es verdad, él me escribió que antes se usaba mucho la escritura. Cartas. Dice, quiero decirle que yo tengo una ofrenda para esa iglesia. Y esa ofrenda es de 6,000 pesos. ¿Usted sabe lo que habla de esa época? De 6,000 pesos, en ese tiempo. Ay, compadre, eso es mucho cuarto. Para reunir 1,000 pesos en una ofrenda, eso había que luchar mucho. Pero 6,000 pesos. ¿En qué año fue eso? ¿Usted recuerda? Al principio, ya cuando no cabíamos, 4 o 5 años después de comenzar la obra. Entonces, me dijo, está ese dinero, pero lo que yo le pido a usted que no se lo diga a nadie. Digo, pero déjeme decírselo a esos hermanos que se van a alegrar. Dice, no, usted no lo dice a nadie. Está bien lo que usted diga. Pocos días después, y ese hombre era así, pocos días después de eso, cuando yo menos lo esperaba, ahí está el hombre en la puerta de mi casa. Digo, ya usted vino también, y traje el dinero, porque el dinero estaba en un banco de la capital, y fui a sacarlo, aquí está. Digo, bueno, pues, entonces digo, vamos a un banco a ponerlo, lo pusimos en el Banco Royal. Y digo, déjeme decirle a los hermanos que no.
Ese dinero estaba en mi nombre, nada más. Estaba en mi nombre en ese banco. ¿Va? 6,000 pesos. Entonces, en vez de 6,000, 9,000. Me digo, son 9,000. En vez de 6,000, son 9,000. Y siempre era así. Me decía una cantidad y cuando venía era más grande la cantidad. Entonces, ¿está bien? Escribimos al presidente Balaguer para que nos facilitara un solar. No prosperó. Varias veces le escribimos. El ingeniero nos dijo, mándele una carta a ellos, otra, démela a mí que yo se la entregue. No prosperó. Entonces, cuando vino el presidente Guzmán, Nene Rivera era el gobernador, y Nene Rivera vivía frente a la casa mía. Eso fue en 1978, que comenzó el gobierno de don Antonio Guzmán. Ah, bueno, pues por ahí, bueno, en su comienzo, entonces don Antonio Guzmán contestó de una vez. De una vez contestó y le dio órdenes al gobernador que fuera con nosotros para que nosotros le dijéramos lo que queríamos. Nosotros dijimos, queremos un espacio para construir una capilla, sea que usted nos lo venda o lo alquile o lo que sea, pero eso era de gobierno, del Estado. Entonces le dijo a Nene, al gobernador, y el gobernador de una vez me dijo eso. Caramba, lo supo Félix Mejía, y Félix Mejía estaba allá esperando. Si yo hubiera ido solo sin Félix Mejía, yo hubiera cogido menos. Pero Félix Mejía, una cantidad de terreno. Y cuando vinieron de bienes nacionales, de los empleados de bienes nacionales, a medir, ellos dijeron, ustedes midieron, trazaron una línea torcida, de manera que a su favor todavía le queda más tierra por aquí. Caramba, una inmensidad. Entonces, tan pronto, ese solar grandísimo, yo pensaba marcar un cuadro grande del tamaño de la iglesia que queríamos. Pero aunque se marque ese tamaño grande, entonces vamos a comenzar en un pequeñito, haciendo la casa pequeña de acuerdo a cómo se pudiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él vino, yo le enseñé el solar. Vino el hermano. El pelotero. Sí. Y yo le enseñé el solar que habíamos conseguido. Digo, ahí vamos a comenzar de una vez con el dinero que teníamos. Esos 9,000 y algunos 2,000 que teníamos de la iglesia. Vamos a comenzar. Caramba. La próxima vez que volvió, ya estaba la pared a subida alta, a todo el largo y ancho de la iglesia. Y yo dice, pero esto es grande. Digo, es que este lugar es grande. Aquí hay 2 o 3 solares, los barrios juntos. Algunos hermanos comenzaron a criticar que yo estaba loco, que eso no se iba a terminar nunca. Que sí, que como, que primero dijeron, ¿y dónde halló tanto dinero para levantar eso tan alto? Y dije, pero si hubiera hecho eso más pequeño ya estuviéramos mudados. Pero vea, la cosa de que ir como... Pero Augusto no. Augusto siempre estaba conmigo a mi lado. Primero le dimos el trabajo a Cruz para que fuera el que dirigiera la obra. Pero algo pasó que él se echó a un lado y yo lo cogí. Que fue mejor así. Porque Cruz lo iba a hacer al estilo del campo, ¿verdad? Entonces que así fue otra cosa. Bueno, entonces, él venía y cuando él vio esa pared así tan alta arriba, dice, pero esto es una cosa grande. Digo, sí, es que son varios solares, barrios que hay aquí. No te apures, Pablo. Yo tengo ya 70 y pico de años. Mi esposa tiene su casa propia aquí, tiene dinero en banco. Y los hijos míos que están allá tienen dinero en banco y tienen su casa también. Yo no tengo que dejarle a ellos nada. De ahora en adelante, de lo que yo gane, yo voy a sacar para dártelo de ofrenda. Eso fue ese hombre. Yo no le dije a él nada de eso, que hiciera eso, sino salió de él. Digo, pues déjeme decirle a los hermanos que no. Y los hermanos no sabían. Cuando veía esa construcción para arriba y levantándose para allá y para acá, nada más asombrado y de dónde, qué es lo que pasa. Hubo un hermano de una iglesia pentecostal que se atrevió a acercárseme y me dice, de esa
de esa fuente de donde tú estás recibiendo dinero, hable por nosotros para que... Y yo le digo, no, porque a mí yo no se lo pedí, a mí me lo ofrecieron a mí, y no me han dicho que si hay otro, así que yo no lo puedo recomendar a nadie. Compadre, ¿cómo la gente es una cosa seria? Sí. Bueno, y entonces a fin, hasta que se construyó, y la mayor parte del dinero lo puso él. Yeah. Y en la inauguración él no estaba porque algo le pasó, estaba enfermo. Pero estaba una familia de él que vio todo y él se alegró muchísimo. Y él llegó a venir y ver la obra. Ay. Pero ya podemos saber el nombre ya. El nombre de ese hermano. Sí. Agustín Mella. Agustín Mella. Sí, que no quería que se dijera su nombre. Y después a lo último me dijo, ya usted puede decirle, porque yo le dije, vea, si yo le digo el nombre suyo, hay muchos de esos jóvenes que no saben quién es usted. Porque cuando usted jugaba pelota yo no estaba nacido. Y cuando usted se fue para allá, hay muchos que no estaban en la iglesia, que ya saben ellos. No quería, hasta que yo no te diga. Entonces llegó el momento cuando me dijo, ya puede decirle que ese hermano, primero sin decir el nombre, que un hermano me dio esa ofrenda para la iglesia. Nada más. Gloria a Dios. Así se construyó el templo. Y así se construyó. En Gregorio Luperón. Muy bien, don Pablo, estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Ajá. Y queremos saber algo importante. Esta entrevista la van a ver muchos hermanos, quizás algunos jóvenes que estén pensando en servir a Dios en la obra misionera. Queremos escuchar palabras de sus labios para esos jóvenes o cualquier persona que le esté escuchando a usted. ¿Qué usted le puede decir a jóvenes? Que cada vez, a medida que pasan los años, me convenzo que yo estoy en mi puesto. Que Dios quería que yo viviera esta vida dedicada por completo a Él. Cada vez me convenzo más. A los 20 años después de mi reuní la iglesia para que la iglesia entera me dedicara y luego escribiera a las otras iglesias del país y la iglesia del país mandando el respaldo que estaban de acuerdo con eso. Todas las iglesias que había en ese tiempo eran como 20, 16 era de la costa norte y 4 del centro del país. Ahí estaba una de Santiago, no había más que una. Entonces toditas diciendo que sí, que apoyaban esa encomendación. Entonces, al ver todo eso, yo digo, bueno, esto viene de la mano de Dios. Y mi Terry, cuando él me mandó a buscar y me dijo, yo comencé a hablar de eso, que no terminé, ¿verdad? Cuando él me mandó a buscar y me dice, tengo 2 noches que pensando en usted. Él reunió a los ancianos primero. Y los ancianos dijeron que estaban de acuerdo, que qué le parecía si yo me dedicaba todo mi tiempo a la obra del Señor, y ellos que estaban de acuerdo. Y dijo uno, eso debió usted haberlo propuesto mucho antes. Y se me dio un boche ese hombre, ese anciano, y ese don Máximo, ese anciano, y dice, pero pues no le dijimos porque siempre usted es el que propone. Eso me lo contó él después. Entonces reunió la iglesia que eran como 300 miembros, no había más que esa sola, 300 miembros. Entonces me dijo, va a ser una noche de estudio bíblico, después del estudio va a haber esa reunión especial. Usted y su esposa se van a su casa y al otro día usted viene para saber la respuesta, pero ustedes se van. Después que termine el estudio, se van, no se queden ahí, porque es de ustedes que vamos a hablar. Entonces así lo hicimos. Esa noche que estábamos ahí antes de acostarnos fue un cordón de gente para felicitar. Un cordón de gente. A su casa. A mi casa. Y entre esos hubo una señora anciana y fue con los brazos levantados. Señor, gracias te voceado de la calle. Gracias te doy porque me concediste lo que hacía tanto te había pedido. Y yo no sabía que estaba orando por mí para que yo fuera mujer, esa señora. Y otro abrazando, y qué sé yo, un lote de gente. Entonces, después que fueron a felicitarme, a decirme lo que ya había pasado, al otro día temprano, la mamá de Franklin Álvarez
que ella era una empleada del seguro, era enfermera, empleada del seguro. Antes de irse a su trabajo fue a mi casa, tocó, tenía la puerta cerrada todavía. Y cuando le abrimos, en vez de saludar, no saludó ni nada, sino lo que dijo: ¿por qué estoy diciendo y haciendo? Una funda de arroz, como de 50 libras o 25 libras, una funda de arroz. Y creo que fue $1. Eso es mucho, mucho cuarto. Y nosotros por la mañana abrimos con esa funda. Dije: ay, caramba, ¿qué es esto? Esto es diciendo y haciendo. Esa señora mostrándose muy de acuerdo. Bueno, al otro día cuando yo voy a la oficina, mi Terry le dice: tengo que confesarle una cosa. Digo: ¿qué es? Yo nunca había visto la iglesia tan unida y con tanto entusiasmo en todos los años que yo tengo trabajando en la obra de Dios, como anoche, cuando le hablamos de eso, de dedicarlo a usted a la obra del Señor. Y que varios hermanos se pararon y dijeron: eso debía haberse propuesto antes. Yo antes. Y uno, en vez de levantar la mano, me levantaban las dos manos. Y todo muy de acuerdo. Me dice: no hay duda, don Pablo, que esto ha venido de Dios. Porque los ancianos estuvieron de acuerdo en su totalidad. Y los hermanos entonces de acuerdo en su totalidad, en su totalidad. Dice: hasta fulano de tal que siempre se opone a lo que uno propone. Hasta ese levantó la mano y dijo que sí. Me dijo mi Terry. Entonces le dijo a la congregación, dice: nosotros queremos que él deje el trabajo que tiene de una vez. Trabajaba zapatería y en ese tiempo también trabajaba en construcciones unos tanques que estaban haciendo, porque estaba medio floja. La zapatería comenzó a aflojarse cuando esas fábricas grandes se montaron, que hacían muchos pares diarios de zapatos. ¿Quién puede aguantar eso? Bueno, entonces ellos le dijeron: tenemos que reunirle una ofrenda, porque cuando ellos lo hicieron, no era el fin del mes. Ellos dijeron que al fin del mes iban a hacer una ofrenda dedicada a mí, nada más. Para su sustento. Sí, para mí. Una ofrenda para mí. Aparte de las otras. Esa para mí. Entonces, era como al principio del mes, por ahí. Entonces dice: como falta mucho todavía para el mes, y queremos que ya él termine con todo, entonces hay que ponerle algo en su mano ahora. Yo no sé si fue en la recolecta o fue del fondo que lo sacó. Es decir, que me puse en mis manos 50 y pico de pesos. Eso es mucho cuarto. Yo como profesor yo ganaba 40 pesos, pero quedaban 35 pesos, algo así. Y ve en la mano juntos como 50 y pico de pesos. Eso es mucho cuarto. Mucho. Bueno, entonces dije: para aguantar hasta que venga el fin del mes. Así fue la cosa. Dice: no hay duda que esto ha venido de Dios. Comenzaron las cartas a venir de diferentes partes del país, diciendo que me apoyaban, que estaban de acuerdo. Y entonces 20 años después de eso, 20 años, yo estoy en la oficina de mi Terry. Y mi Terry está con María Roger, su secretaria en ese tiempo. Entonces me dice, que nos pusimos a comentar lo pasado, a comentar esa historia, cómo fue. ¿Qué pasó? ¿De su encomendación? De mi encomendación, ¿cómo fue? Y después que terminaron de contar los hechos, él dice: el tiempo nos ha dado la razón. Y a través de eso Dios nos ha dicho que esa era la voluntad de Dios. Así dijo mi Terry, 20 años después, como 2 o 3 años antes de morir. Quiere decir que él fue el número 1 para mi encomendación y murió satisfecho. Amén. Se fue satisfecho. Entonces, así las cosas transcurrieron. La obra siguió creciendo. Allí en el ensanche. Gregorio Luperón. En Gregorio Luperón. La organización Gregorio Luperón. Casi se puede decir que el pastor es ese hombre que estoy de allá, porque ese hombre que trabaja y funciona mucho. Y yo, debido a todos esos viajes, no podía hacer tampoco ahora,
por mi edad y mi impedimento de los ojos, qué sé yo, no puedo. Pero él sí sigue trabajando. Muy bien, vamos terminando, don Pablo, pero finalmente, ¿hay algo de lo que usted se sienta más satisfecho, algo que le haya, digamos, que le dé satisfacción haber hecho en estos años como misionero? Bueno, la gran satisfacción para mí primero, desde que se inició mi encomendación, mi gran satisfacción primero, después de tener la satisfacción de estar en lo que yo quería, porque yo quería esto, yo lo quería, y esto me dejó satisfecho. Y como le digo, cada vez siento que estoy en mi puesto. Mi gran satisfacción fue la conversión de mi papá. Cuando yo vi que mi papá se entregó al Señor, ay, caramba, esto es grande. Vio la mano de Dios en eso. Esto es grande, esto no es cuestión de peso, ni papeleta, ni nada. La alegría que me dio de yo ver a mi papá en el Señor, es una cosa grande. Y después la alegría de yo ver a mis 2 hermanas convertirse. ¿Cómo se llamaban ellas? Una se murió, llamada Isabel, igual que mi esposa, y la otra se llama Florencia, que vive en la capital. Esa sigue firme en el Evangelio, y las 2 firmes en el Evangelio. Bien. Somos 4 hermanos, y hay 2 hembras y 2 varones. El otro varón es el que no se ha entregado al Señor. Todavía usted está orando por eso. Todavía, sí. Y el hermano Augusto oró también por ese hermano. Muy bien, don Pablo, finalmente, esta es mi última pregunta. Antes de cualquier otra palabra que usted quiera decir al finalizar la entrevista, ¿qué usted le diría a algún hermano joven que esté pensando, que esté orando porque haya en su corazón el deseo de servir a Dios como misionero? Usted ya con tanto tiempo como misionero, ¿cuál sería su consejo? Bueno, el consejo que yo le diría a ese hombre, primero, que esté bien seguro que él siente el llamado de Dios. Porque si no está seguro de eso es ficticio. Si lo hace nada más porque le gusta o por conseguir ofrenda o dinero, no. Tiene que ser que tenga vocación del Señor. ¿Cómo sabe él si tiene vocación del Señor? Hay que ver el testimonio de la gente que le conoce. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el testimonio? Si él predica, si la gente le agrada su predica, si la gente está satisfecha. Y si alguno dice, usted debía ser un pastor, así me decían a mí, usted debía ser ya un pastor. En una iglesia me dijeron, si usted estuviera aquí, usted fuera ya pastor. Entonces, los hermanos le van diciendo. Y a la vez usted va a ver el resultado. Cuando usted trabaja, que la gente se convierte y usted ve a gente que lloran de alegría. O a gente que se le enjuga la lágrima de alegría. Las 2 cosas. Oiga eso. A gente que vuelven a su casa, a donde su familia, su esposa y su esposo, porque se han convertido. Si usted ve eso en su obra, le está indicando el Señor que quiere que usted se dedique a esa obra. Que sea un misionero. Que sea un misionero. Entonces, usted tiene que estar convencido delante del Señor que esa es su vocación. Después de estar convencido que esa es su vocación, órele al Dios, que Dios le diga cómo debe canalizarse eso. No estoy de acuerdo con que vayan gente a decirle a los ancianos, yo me quiero dedicar a la obra. No. Si los ancianos lo invitan y le dicen sí, porque ya son ellos. No fue usted que le ha dicho que quiere, no. Son ellos que han visto y quieren y le dan. Entonces, si ellos le dicen, está bien. Pero si ellos no le dicen nada, no se arriesgue. Porque usted lo que puede hacer es el papel de ridículo. Y se arriesgue porque eso no es así. Si usted no está seguro que Dios lo ha escogido para eso, te va a pasar trabajo, va a pasar hambre. Y usted no tiene esperanza de nadie de cómo usted va a resolver su problema. Porque a mí el Señor me ha enseñado que si yo no tengo para un dinero, me ha enseñado el Señor que de alguna manera va a aparecer. Yo no sé de dónde, pero va a aparecer. ¿Ha provisto todos estos años?
no he provisto, me he visto en necesidad, y cuando la necesidad es grande, la entrada es grande. Amén. Y cuando la necesidad es pequeña, que yo digo, pues si sigue así, yo voy a ahorrar dinero, entonces viene pequeña. Para que la confianza sea en el Señor. Entonces lo que el Señor quiere es que yo confíe en Él, no en los instrumentos, ni en las iglesias que me han apoyado. No, nada de eso. Está bien, se lo agradezco. Muy agradecido estoy de todas las iglesias que me apoyan con oración, con ofrenda, lo que sea. Y esta, que ha sido la principal, y allá abajo también. Pero mi confianza está en el mismo Señor de las iglesias. Es ahí. Y Él sabe de qué manera va a resolver este asunto. Mire, yo he tenido un gasto enorme en estos días. Usted sabe que mi plan, mi plan en la vida es de yo tener el dinero adelantado del mes que viene. Ahí guardado, esperando el mes para el dinero comenzar a gastar. Ese dinero no se gasta ahora. Y eso fue lo que Mr. me preguntó una vez, que a cuánto ascendía mi deuda. Cuando, a principio de mi dedicación, ¿a cuánto asciende su deuda? Y yo le dije, Mr. yo no tengo deuda. Y cuando yo le dije así, yo no creía que iba a ser un impacto tan grande en ese hombre. Pues ese hombre abrió los ojos y dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un dominicano que no debe. Sí, digo, bueno, es que yo meto mi mano hasta donde me alcance. Lo que yo no puedo tener, no lo tengo, ¿y qué? No, vivo sin eso, ¿y qué? Vivo sin eso. Así he vivido bien. Entonces, dice que él le habló a su esposa y dice que no se callaba el día entero y noche. Un dominicano sin deuda. Un dominicano sin deuda. De manera que la trabajadora me viene y me dice, pero Pablo, ¿qué fue lo que tú le dijiste a Mr. Porque ellos no se callan con eso. Y todavía soy un dominicano sin deuda. Para gloria de Dios. Para gloria del Señor. Amén. Porque en estos días que he gastado dinero, del dinero que yo tenía para la mitad del mes de diciembre. Todavía estamos en el mes de noviembre, estábamos en el mes de noviembre, cuando hubo que llevarme a Santiago y qué sé yo, y la mitad, el dinero de la mitad del mes de noviembre ya se fue en los gastos. Digo, bueno, estoy cojo ahora. El mismo Dios que ha provisto va a proveer, don Pablo. Estoy cojo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo necesito la entrada de la mitad de ese mes, más algo que gasté que pertenecía al mes de noviembre. Pero de donde yo no esperaba, ha llegado dinero. Yo no estaba esperando eso. Ahora mismo, antes de yo venir aquí, me habían dicho por teléfono que iban a mandar un dinero, y digo, bueno, van a llegar cuando ya yo estoy aquí, ya yo voy a la reunión. Pero antes de la reunión me toca, ahí está. Qué bueno es Dios. Pero vea qué cosa, ¿eh? Qué bueno. Yo nada más me río, al Señor me río. Yo me río, de lo que eres tú conmigo. Tú me quieres mucho. Y entonces, ya se ha completado ya gran parte del dinero de la mitad del mes de noviembre, de diciembre. La mitad del mes de diciembre ya se ha completado, pero todos mis medicamentos han salido de ahí sin cogerlos fiados ni prestados. Y los gastos médicos no les debo a nadie. Gloria a Dios. Entonces, me falta y he tenido que coger parte de la segunda mitad del mes de diciembre a completar. Pero la cosa va encaminándose hasta ahí. Ya no me falta mucha fe para yo creer que eso va a venir. No necesito mucha fe porque ya eso está. Es que hay tanta cosa que el Señor me ha mostrado que para qué necesito tanta fe. Gracias a Dios. Don Pablo, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un honor poder conversar con usted y escuchar su testimonio de vida, lo que Dios ha hecho a través de este siervo suyo llamado don Pablo Clase. Él también es un misionero dominicano.
Para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por escuchar este testimonio de vida de don Pablo Clase. Dios les bendiga.